nuestra hipótesis nula, ¿no? O equivalentemente aceptar la hipótesis alterna o rechazar la hipótesis alterna también. Ese es el objetivo al final. Ya, entonces lo que vamos a tener que tener bien claro es que necesitamos de una muestra aleatoria, ¿no? Para poder hacer la prueba. Pues justamente eso, ¿no? Para eso vamos a tener que tener también claro cuál es la distribución de probabilidad de nuestra variable aleatoria que estamos tomando. Muchos de los casos nos van a indicar, algunos casos vamos a tener que hacer algunas suposiciones, más por el tamaño de la muestra y dependiendo del estadístico, o bueno, el parámetro que estemos probando hipótesis, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos de error. Generalmente cuando hacemos este tipo de pruebas hay un tipo de error. Llamamos error tipo 1 al error que cometemos al decir que rechazamos la hipótesis nula cuando ella es cierta. Entonces es un error que vamos a llamar tipo 1. Otro tipo de error que podemos cometer es aceptar x sub 0, o sea, aceptar la hipótesis nula cuando realmente es cierta h1, o sea, cuando realmente es falsa. Es el equivalente. Ese es el error tipo 2. Realmente h sub 0 es, ¿no? H sub 0 es falsa. Ahora lo vamos a corregir para escribirlo bien. Ya está. Entonces eso es lo que equivalente a decir que realmente es cierta H1, ¿no? Ya, entonces acá vamos a trabajar con, generalmente con el valor referencial del error de tipo 1, que vamos a llamar el nivel de significación, que yo lo pronuncio más con nivel de significancia. Entonces el nivel de significación alfa va a ser el error tipo 1, que es lo que más vamos a tomar para hacer la prueba de hipótesis. Ya, esto es análogo a lo que se hace con estimación por intervalos de confianza, ¿no? Tomamos un nivel de confianza y con eso generamos un valor de alfa que es justamente análogo a esto. Bueno, entonces, ¿cuál es el esquema que vamos a seguir? ¿Cuáles son los pasos que vamos a tener que seguir en esta parte? Recuerden que nosotros no tenemos opción de usar software. Software es un poco diferente en el sentido de tomar la decisión. Eso también ahorita lo voy a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hace el software, ¿no? Pero si nosotros estamos trabajando con tablas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: plantear siempre las hipótesis nula y alterna es el primer paso, si no, no podemos saber qué tipo de prueba vamos a hacer. Fijar el valor del alfa, el nivel de significación. Escoger, bueno, dependiendo del parámetro y los casos, qué estadístico de prueba vamos a hacer, ¿no? Qué estadístico de prueba vamos a utilizar. Y una vez que tengamos bien claro el estadístico de prueba, vamos a saber cuáles van a ser nuestras regiones de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Eso se refiere a que nosotros vamos a tener, con el estadístico de prueba, vamos a saber qué tipo de distribución de probabilidad voy a utilizar. Normal, t-student, chi cuadrado, distribución F. ¿Cuál de ellas voy a utilizar para poder determinar lo que llamamos la región de rechazo, que es lo que estoy sombreando más o menos, y la región de aceptación, que es lo que está en blanco? Algo parecido, ¿no? Por ejemplo, este es para un caso de prueba de hipótesis, que es la bilateral. Y finalmente, con un estadístico de prueba que va a ser un valor numérico que yo voy a encontrar. Aquí vamos a tener un valor numérico, puede ser un Z, una distribución normal. Entonces, ese Z va a ser ubicado en las regiones. O sea, yo tengo que ubicarlo y según eso yo voy a ver si rechazo o acepto mi hipótesis nula, ¿no? Eso es lo que llamamos la decisión, ¿no? Vamos a decidir dependiendo en dónde nos encontremos, ¿no? No rechazar la hipótesis nula, no rechazar, digo, o rechazar la hipótesis nula. Entonces, con eso de ahí vamos nosotros a terminar nuestra prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces, eso vamos a tener. Ya, este esquema voy a plantearlos en casi todas las pruebas de hipótesis. Y vamos a tener que repetir todos esos pasos, ¿no? Entonces ese es el esquema general que vamos a seguir.
Ya. Una observación que a veces se hace es que muchas veces no se indica el nivel de significación a una prueba de hipótesis. Entonces ahí ustedes, el estándar va a ser alfa igual a 5%, o sea, 0.05. Es el valor estándar. Si en caso no dijeran, ustedes asumen ese valor estándar del nivel de significación. Muy bien, entonces ahí lo borramos y a ver, veamos la prueba de hipótesis para la media. Ahí está. Entonces, como en la media, vamos a tener ahí también dos casos. El primer caso es cuando tengamos la varianza poblacional conocida. Tenemos ese primer caso. Entonces, cuando la varianza poblacional es conocida, se supone que nosotros estamos trabajando con poblaciones normales, ¿no? Entonces vamos a plantear tres casos de pre-hipótesis, como les comentaba hace un momento, ¿no? Caso 1, hipótesis alterna, la media es mu sub 0, hipótesis nula, mu igual a mu sub 0, hipótesis alterna, mu menor que mu sub 0. Entonces la alterna está afirmando de que la media debe ser menor que lo que se está aceptando como hipótesis nula, ¿no? El caso 2 es cuando decimos, no, la media es diferente de la media anterior, ¿no? En el caso 3 estamos diciendo la media es mayor que mu sub 0. Entonces, esos tres casos es lo que podemos encontrarnos cuando hacemos prueba de hipótesis. Por ejemplo, acá lo que estamos graficando es, o estamos tomando en cuenta el caso 2. Es el caso que estamos acá analizando. En la gráfica me refiero. Ya, entonces, ¿qué se tiene ahí? ¿Qué era el paso de dar el nivel de significancia, ¿no? ¿Qué es el valor de alfa? Bueno, acá no lo he puesto, pero está sobreentendido, ¿no? Ahí está el alfa actuando ahí. El alfa sirve para esto, para determinar la región, cuál va a ser la probabilidad en la región de rechazo y la región de aceptación. ¿Cuál es el estadístico de prueba en este caso? El estadístico de prueba o la prueba estadística para una población normal es esta estandarización que se va a hacer a la media muestral. Estamos tomando la media muestral. Recuerden que yo les dije que vamos a tomar una muestra. Entonces, con esa muestra determinamos la media muestral, hacemos la diferencia con la media hipotética y dividimos la varianza entre la raíz cuadrada. En otras palabras, estoy haciendo una estandarización. Además de esto solamente es válido para poblaciones infinitas, por si acaso, ¿no? No estamos trabajando con población infinita. Si hubiera población infinita acá en el sigma, tiene que haber una pequeña corrección. Sí, ahí tenemos que tomar la corrección de la raíz cuadrada de n menos entre n menos 1, ¿no? Esa corrección tenemos que hacerlo ahí. ¿Se olviden? Siempre bueno. Sí, entonces ahí hay que hacer la corrección en el caso de que la población sea finita. Un minuto, siempre me confundo con el menos 1 y el n, ¿no? Hay que pensar que siempre lo hago varias veces. A ver. Bueno. ¿Cómo es? No, cuando lo necesitas, no está ahí. Si no me equivoco, el n-1 es abajo. Ahí está, ya lo tengo. Está bien, sí tienes razón. No, para no darle mala información, ahí vamos a corregir.
Ya, a ver. Ya está, gracias. Es n-n sobre n-1. Esto se va a agregar siempre y cuando la población sea finita. N finito. N mayúscula es el tamaño de la población. ¿Sí? Eso es solamente en el caso que N sea finito. Bueno, como yo les explicaba en intervalo de confianza, eso es siempre y cuando te lo indiquen, ¿no? Generalmente te lo van a indicar. Tienes una población finita o tienes la población de tanto tamaño y te has tomado una muestra de tanto, ¿no? Te lo van a indicar. Entonces, si no te lo indican, se supone que la población va a ser infinita. Entonces, ahí no te vas a hacer problema. Entonces, el estadístico de prueba va a quedar de esa forma y eso va a ser conseguido con los datos y la muestra que tengamos, ¿no? En este caso, como la varianza es conocida, se atribuye que esta es una distribución normal. O sea, esto está distribuyendo con una distribución normal. Entonces, el paso 1 ya está. El paso 2 es establecer el nivel de significancia. El paso 3 es la prueba estadística. ¿Qué seguía? El paso 4, establecer las regiones. Y las regiones son justamente esto, ¿no? Algunos lo hacen con intervalos. Yo en especial me gusta hacer la gráfica así, un pequeño bosquejo de la distribución de probabilidad. Estoy tomando, por ejemplo, esta es la de la normal. Todo un pequeño bosquejo y ahí dibujo mis regiones de rechazo y aceptación. Más bien aquí siempre va a ser alfa medios porque la prueba es bilateral, recuerden que este es el caso 2, en el medio 1 menos alfa. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve el alfa medio y el alfa medio? Es para determinar los límites de la región de rechazo y la región de aceptación. En este caso, esto debería ser z de 1 menos alfa medio, por si acaso, ya que generalmente estamos trabajando con pruebas de hipótesis, tablas de probabilidad, con probabilidades de menos infinito hasta un valor, ¿no? Y acá menos z de 1 menos alfa medio, por la simetría. Entonces, esos de aquí van a ser los límites de la región de rechazo y región de aceptación. Y eso es lo que está aquí. En el caso 2 está en el medio, ¿no? Si z calculado, que es este de aquí, es mayor que z alfa medios, bueno, él ha puesto alfa medios por el... es igual a z de alfa medio también, por si acaso. Ahí deben poner valor absoluto. O 1 menos alfa medios también ahí. Vamos a corregirlo como le hemos puesto ayer. Y no va a ser confusión nuevamente. 1 menos alfa medios. Ahí está, ahora sí. Si el z calculado en valor absoluto es mayor que z de 1 alfa medio, es decir, que pertenece en los extremos, en esta parte, o pertenece en esta parte, entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Con el estadístico calculado, el estadístico de prueba, uno va a ir acá, ¿no? A fijarse, vamos a poner un color, va a fijarse dónde cae ese, ¿no? Si cae aquí o cae en el medio, ¿no? O cae por el extremo, ¿no? Entonces, eso es lo que se decide, ¿no? Para aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Ya. Ese es el caso, el primer caso, ¿no? Varianza poblacional conocida. Y cuando no se conoce la varianza poblacional, se hace análogo al intervalo de confianza para la media, lo mismo. Se va a tomar ahora una distribución t-studio. Vamos a pasarlo, no sé si habrá una consulta ahí para poder especificar porque está un poco acumulado ahí, ¿no? Vamos a borrar. Ya, entonces pasemos. Borramos todo. Ya, entonces acá está haciendo una explicación de lo que le estoy diciendo, ¿no? Contraste hipótesis para la media con varianza poblacional conocida. Se supone que toda la variable aleatoria que estamos trabajando de la población es una distribución normal. Medium, varianza signo, solo que el valor lo conocemos. Entonces, siempre comenzamos diciendo una muestra aleatoria, vamos a tomar, planteamos las hipótesis, fijamos el valor de alfa, escogemos el estadístico de prueba dependiendo del caso. Como la varianza es conocida, la distribución va a ser normal estándar, pero siempre y cuando le hagamos esta transformación, ¿no? Este estadístico de prueba, o el z calculado, que algunos lo dicen también así, ahora voy a poner.
Ese es el valor que vamos a tomar para poder rechazar o aceptar la hipótesis nula, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué seguía después? Teníamos que establecer la región de rechazo o región de aceptación. Dependiendo del caso de prueba de hipótesis que estamos tomando, va a ser bilateral como esta, 1 menos alfa. Por ejemplo, casi están colocados bien los valores del alfa, según nuestras tablas que manejamos, ¿no? Entonces, según dónde cae nuestro valor z calculado, si cae por aquí, pues en el gráfico me parece más práctico para ubicarlo que establecer, o cae por aquí, entonces nosotros ya tenemos la decisión, ¿no? Si cae en el medio, es la región de acepto la hipótesis nula. Si cae si cae en los extremos, estoy rechazando la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Dependiendo de eso. Y no olviden, ¿no?, que rechazar la hipótesis nula, ¿qué significa? Aceptar la hipótesis alterna. Ya, bueno, acá también está ejemplo de los otros casos, ¿no? Si fuera unilateral la prueba, por ejemplo, la media, la hipótesis alterna fuera la media mayor que mu sub 0, entonces estaríamos yéndonos a la derecha, nuestra región de rechazo. Ahí tenemos el nivel de significancia, el nivel de significación alfa, la probabilidad, ¿no? Z con 1 menos alfa como el límite, ¿no?, de nuestra región de rechazo. Y ahí lo mismo, ¿no? Si nuestro estadístico de prueba cae en la región sombreada, entonces estaríamos rechazando la hipótesis nula y estaríamos aceptando entonces la hipótesis alterna. Si fuera el otro caso, con nuestra región de rechazo hacia la izquierda, ¿por qué? Porque nuestra hipótesis alterna es la media menor que mu sub 0 también. Ahora en este caso tenemos una región de rechazo hacia la izquierda, ¿no? Bueno, ya casi está bien escrito, como les dije, el Z de la frontera, ¿no?, con el nivel de significancia. O sea, los límites de la región de rechazo o aceptación, ¿no? Entonces, eso es prácticamente todos los casos. Todos los casos de prueba de hipótesis van a ser análogos. Vamos a tener pruebas de hipótesis unilaterales, bilaterales. O sea, ¿de qué depende? De tu hipótesis alterna. No sé si se han dado cuenta que este es el que manda para decidir qué prueba voy a hacer. Si voy a hacer unilateral, derecha-izquierda, o voy a hacer bilateral. Entonces, por eso es que hay que entender bien cuál es la prueba de hipótesis que voy a hacer, ¿no? A ver, acá lo borramos. Bueno, acá es un proceso de producción, dice. Lo de la longitud de los artículos producidos se modeliza a través de una distribución normal, con media mu. ¿Ok? Por experiencia acerca del producto, el proceso se cuantifica la desviación típica, ahí está. Tenemos la varianza conocida. En condiciones de funcionamiento se espera que la longitud media de los artículos sea 50 milímetros. Para comprobar la calidad se decide tomar una muestra de 10 artículos, acá le colocamos tamaño de la muestra es 10, y resulta tener esa muestra una media de 51. Se supone que se está aceptando la hipótesis nula con 50 milímetros de longitud. Entonces, basándose en la muestra, ¿qué podemos decir acerca del funcionamiento del proceso? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Entonces, ¿qué hipótesis yo plantearía ahí? Bueno, la hipótesis nula sería mu igual a 50 milímetros. La hipótesis alterna, mu, diferente, mayor o menor, ¿cuál sería el caso más adecuado para hacer la prueba de hipótesis? ¿Qué dicen ustedes? Diferente. Diferente, ok. Diferente 50, disculpen. Entonces, eso sería nuestro primer paso, plantear la hipótesis nula. No puede ser mayor ni menor porque no especificas si eso es lo que queremos para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces está basándose en hacer solamente la comparación si sigue valiendo o no el procedimiento, ¿no? Es decir, el proceso sigue dando la media 50. Ya, nuestro nivel de significancia no nos da, entonces asumimos el estándar, 0.05. Como la varianza es conocida, la varianza poblacional vale 1, milímetro cuadrado, si queremos poner las unidades. Entonces nuestro estadístico de prueba va a ser con una distribución normal estándar.
Y acá vamos a colocar media menos media hipotética entre sigma sobre raíz cuadrada de... Bueno, habría que calcularlo eso, ¿no? ¿Cuánto es la media? 51 menos 50 entre 1 sobre raíz cuadrada de 10. Ya, o raíz cuadrada de 10, ¿no? Ya, y si no me equivoco, ahí sale 3 puntos y algo, ¿no? Gracias. Ya, entonces, ahora vamos al paso de la región de rechazo a región de aceptación. Entonces acá tenemos que dibujar, bueno, yo como le dije, yo hago un bosquejo, no tiene que ser exactamente igual que la distribución de probabilidad, pero algo parecido, ¿no? Pues ahí. Más bilateral va a ser dos extremos, y ahí vamos a colocar nuestros estadísticos, ¿no? Acá sería Z con alfa 0.05, acá sería alfa medios, recuerden, ¿ah? 1 menos alfa medios, o sea, sería Z de 0.975 y eso es igual a 1.96, valor conocido bastante. Acá sería Z menos 0.975 y eso sería menos 1.96. Entonces esos son los extremos de la región de rechazo o región de aceptación, los límites. Entonces, ¿dónde está nuestro Z calculado? Vamos a colocar ahí también, ¿no? Vamos a poner ahí de rojo. Acepto la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula, y acá también rechazo la hipótesis nula. Entonces nuestro valor calculado 3.16 está por este lado, ¿no? Entonces ahí decimos, el calculado pertenece a la región de rechazo a la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? O la decisión. Que el funcionamiento ha cambiado, ¿no? No es igual, no está funcionando correctamente, ¿no? Bueno, primeramente, ¿no? La media es diferente. De 50 milímetros. Por tanto, el proceso ha fallado. O el proceso no está funcionando bien, ¿no? Bueno, acá está el espacio. No está funcionando bien. O no está... Listo. Entonces, o sea, que hagamos un pequeño resumen de lo que se va a concluir, ¿no? Otros colocan, pues las evidencias se afirman que se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta que el proceso ha cambiado, ¿no? También se puede colocar así. Ok, entonces ahí tenemos que presentar esto de aquí también, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que ustedes están tomando con respecto a si está en la región de aceptación o región de rechazo, ¿no? ¿Listo? Eso también está resuelto acá adelante. Solamente yo lo hice para poder mostrarles, ¿no? Ok. A ver, entonces voy a pasarlo. No sé si tendrán alguna consulta. Profesor, ¿eso significaría que estoy seguro un 95% de que la media no es 50? Claro. Estás con un porcentaje de niveles de significación de 5%, o 95% también, ¿no? De que no es, la media no es igual a 50 milímetros, ¿no? Ya, entonces ahí lo borro, creo. Entonces pasemos a... Acá también está demostrado, ¿no? Casi todo lo mismo. Bueno, creo que con un ejemplo está suficiente. Acá es con mayor, por ejemplo. Entonces con mayor es análogo, ¿no? Aquí la media es mayor que 10.000, dice. También estaba la varianza conocida, 500, entonces, y se va a seguir una población normal. Ahí está el estadístico de prueba. Yo lo pongo Z acá. Entonces ahí, bueno, habría que decidir cuál es el... Acá lo están haciendo por intervalos. 1.64 va a ser nuestra región de rechazo. Tiene sentido, ¿no?
En este caso, nuestra región de rechazo es hacia la derecha, ¿no? Entonces ahí sería 1.64. Pues está correcto, pues, ¿no? Z 1.34 no pertenece a la región de rechazo, está en esta parte de acá. Entonces no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces los datos no son, la evidencia no es suficiente, ¿no? No hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, así es lo que se puede también decir, ¿no? Como respuesta. No existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Listo. Ya, entonces pasemos al otro caso, ¿no? Que les comentaba. Y lo bueno de la normal es que es más fácil de trabajar. Las pruebas, como ya les comentaba también, a veces no se hacen con ese procedimiento. Hay otra manera también de analizar la prueba de hipótesis. Es utilizando o calculando lo que llamamos el p-valor. El p-valor va a ser la probabilidad de la región en la cual nos estamos encontrando para aceptar o rechazar una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, acá lo han definido, ¿no? El valor de alfa más pequeño que nos lleva a rechazar la hipótesis se llama el p-valor de la prueba. Y lo notaremos por alfa sub 0. Ya, esa es la notación. Ya, lo que sucede es que nosotros hemos calculado, o no sé si acá abajo se puede mostrar, por ejemplo, con los casos anteriores, vamos a sombrearlo. Por ejemplo, para la media mayor que mu sub 0. Entonces, esta es la región de rechazo, ¿sí? Z de 1 menos alfa. Entonces, nosotros hemos calculado un Z, ¿no? De estadística de prueba. Ese Z calculado puede estar aquí en la región de rechazo. Entonces, ¿qué es el p-valor? El p-valor va a ser el valor que uno va a conseguir calculando la probabilidad de tu valor calculado o lo estadístico de prueba hacia el extremo derecho. Eso está aquí. Entonces, eso va a ser el p-valor. Esa probabilidad. Entonces, si en el caso que tú estás haciendo una prueba de hipótesis y el p-valor te ha salido, vamos a ponerle ahí correctamente, alfa sub 0 igual al p-valor, ¿no? Bueno, uno lo pone en p nada más. Entonces te ha salido una probabilidad de 0.03. Entonces, ¿qué se decide ahí? Eso depende mucho del p que estés tomando. El p estándar es 0.05, yo les dije antes, ¿no? Ese es el valor estándar. Si ese es menor que p, entonces se rechaza la hipótesis nula. Pero puede pasar lo contrario, puede pasar que tu Z calculado no cae en la región de rechazo, sino cae por aquí. Es análogo. Ustedes, para hacer la prueba de hipótesis para este caso, van a tener que calcular la probabilidad a partir de esta posición. Entonces, ¿qué sucede con el p-valor? El p-valor ya va a ser mayor que el alfa, ¿no? Acá también lo pueden tomar como alfa. Y vamos a poner el lápiz. También es análogo a decir alfa. Ya, entonces allí lo que van a tener es que alfa sub 0, que es el p-valor, sea mayor que nuestro p estándar o el nivel de significación, ¿no? Entonces ahí, ¿qué se dice? Se acepta la hipótesis nula. No la rechazamos, en otras palabras, ¿no? No rechazamos la hipótesis nula, también sí lo van a encontrar ustedes. Listo, entonces eso es la función del p-valor. Y esto es más directo, dar la respuesta, ya no tenemos que estar analizando la región de rechazo, ¿no? Porque esto solamente lo he dibujado para indicarles, ¿no? ¿Qué significa el p-valor? Entonces, eso es lo que generalmente hacen los software.
Los ORBA van directo, con la muestra calculan el estadístico de prueba y van directo a la probabilidad, ¿no? Y con el p-valor ven si es menor que 0.05 o es mayor, para rechazar o aceptar la hipótesis nula. En el caso de que tuvieran pruebas bilaterales, esta es la forma en la cual van a tener que decidir, ¿no? El p-valor. Ya, entonces aquí puedo pasarlo, ¿no? Ya, este es un caso en el cual también pueden utilizarlo, no hay problema. Pero para eso van a tener que tener una buena tabla de probabilidades para calcular todas las probabilidades de todos los casos posibles. Ya, por eso generalmente esto lo hacen con software. A ver, entonces, pasemos. Creo que acá había un ejemplo utilizando el p-valor. Acá está una muestra. Sí, es con el p-valor. Ya, entonces acá dice, se ha determinado que el nivel promedio de cantidad demandada de cierto servicio es 220 soles mensuales. ¿Ya? Un empresario piensa que en realidad el nivel es más alto. Entonces ahí viene la hipótesis alterna. El nivel debe ser más alto. Y para probar esa afirmación, se asume que la demanda es normal, con desviación estándar conocida de 13, para una muestra de 20 meses. Y acá están los datos, ¿no? Entonces, ahí de hecho que vamos a tener que calcular la media de la demanda, ¿no? Y ver cuánto es, y eso lo vamos a utilizar en nuestro caso que sigue, ¿no? El tamaño de la muestra es 20 por si acaso. Estamos en el caso de varianza conocida, entonces con distribución normal seguimos. Otra cosa es que si es que tuvieran varianza conocida pero no supieran la distribución de probabilidad, si la muestra es grande, 50, 60, mayor que 30 de hecho, ¿no? Entonces también pueden asumir para la media que se está siguiendo una distribución normal. Pero ojo, eso es solamente cuando las muestras son de tamaño grande, ¿no? No se vayan a confundir. Entonces veamos aquí. Pues acá tenemos la hipótesis nula y alterna, la media era 220, esa es la afirmación anterior, y lo que se está queriendo probar es si la media es mayor ahora. Pues en este caso tendríamos que seguir los pasos, ¿no? Pero nosotros acá estamos viendo que no lo está haciendo así, solamente se ha preocupado en calcular el p-valor nada más. El p-valor en ese caso es 0.021. Es lo que pasa es que ahí sería con el z calculado, ¿no? Habría que probarlo. Acá la media, ¿cuánto sale? Acá está la respuesta, 225.90 menos 220. Y acá es la desviación estándar 13 entre la raíz cuadrada de 20. Bueno, no es difícil probarlo, a ver. Creo que sí lo puedo hacer acá. Y acá vamos a poner 2.209, que es prácticamente lo que está diciendo abajo. ¿Está bien? Disculpe, profesor, en los exámenes, ¿cuántos decimales debemos usar? Basta con 2 o 3. Pueden redondearlo a 2, no hay problema. Porque uno no sirve mucho, tiene que ser 2. Para que puedan aproximarlo en la tabla estándar, ¿no? En la tabla de distribución normal estándar. Ya, entonces, ese se está calculado. Entonces, si están haciendo con el p-valor, ¿qué tendrían que hacer ahí? Tendrían que calcular la probabilidad. Este es a la derecha, ¿no? Z mayor que Z cal. Se tendrían que irse a su tabla de distribución normal, como lo estoy diciendo con decimales, para que puedan utilizarla. Y ahí vean cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Alguien lo tiene en la mano? O por ahí está utilizando el Cojera para calcularlo. ¿Cuál es la probabilidad del Z mayor que 2.03? Más o menos, ¿por qué es eso? 97,88%. Ah, ya, pero este es el complemento, ¿no? 1 menos 0.97,88, ¿no?
Sería 2, 1, 2, 0, ahí está, 0.21, ¿no? Está bien. Entonces es lo correcto. Gracias. Muy bien. Lo que nosotros estamos calculando mayor, ¿no? Entonces complemento le hacemos. Este es el p-valor. ¿Eso es menor que 5%? Sí. 0.5. Entonces, significa que sí se va a rechazar la hipótesis nula. Ahí está, ven abajo, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que sí hay evidencia estadística de que el nivel promedio de la demanda sea mayor que 220. Entonces, sí podemos decir que esa evidencia de la muestra nos ayuda a decidir eso, ¿no? Correcto, entonces esa es otra forma de hacerlo. Si ustedes pueden manejar el p-valor, no hay problema. En caso de la distribución normal, con dos decimales y pueden probarlo, ¿no? Solamente que sean bien claros en cómo están calculando el p-valor, ¿no? Listo, entonces allí podemos pasar, ven que es... Y esto que generalmente es el software, ¿no? Como les comentaba, ¿no? El software lo colocas ahí, te bota la media, la desviación estándar, y ahí a un costadito, bueno, en el SPS, generalmente te botaba el análisis con el p-valor a un costadito siempre. El p le ponía nada más. Si el p era menor que 0.5, ya, entonces rechaza la hipótesis nula. Si no, serían como locos, ¿sí? Ya, entonces, entonces en la media todavía había un caso más, como ya les comentaba, ¿no? El caso ahora es cuando la media poblacional, la varianza poblacional sea desconocida. Bueno, el caso de las pruebas va a ser análogo, ¿no? Vamos a ver, como dije siempre, este caso. Lo que cambia es cómo vamos a hacer la prueba, con qué distribución de probabilidad. Eso depende mucho de los casos, ¿no? Si yo estoy con varianza desconocida en una población normal, entonces yo lo que voy a hacer, si las muestras son pequeñas, voy a trabajar con una t-student. Una t-student con n-1 grados de libertad, ¿no? Acá lo que tienen que ver es que es análogo a lo que se hizo hace un momento con la distribución normal. Seguimos utilizando la media muestral, la media poblacional hipotética. En vez de sigma ahora va a ir la desviación estándar, ¿no? Y la raíz de tamaño n. Recuerden que esto es cuando la población es infinita, ¿no? Y si no fuera infinita, le agregamos nuestro factor, ¿no? Ahí sería raíz n menos n, n menos 1. Esto es n infinito, ¿no? Ya está. Entonces, para el caso bilateral, análogamente a lo que hemos hecho hace un momento, para prueba de hipótesis con varianza conocida, igual, ahora acá no va a ser la normal, ¿no? Acá es una t-student, ¿no? T con n menos 1 grado de libertad. Pues, ¿cuáles son los valores de la región de rechazo? Acá sería T, como esta es una prueba de hipótesis bilateral, bueno, 1 menos alfa medios, y acá sería T menos 1 menos alfa medios. Ok, entonces ahí tenemos los límites de la región de rechazo, región de aceptación. Y eso va a ser rechazado siempre con este de aquí, ¿no? Con el Z, con el T calculado, disculpe. Ya, entonces, más bien, si en caso la muestra fuera muy grande, 50, 30, mayor que 30, digo, entonces ahí ustedes pueden asumir sin problemas una distribución normal. Eso también porque en las tablas no les va a ayudar, pues no, las tablas no tienen valores para muchos casos con tamaños de muestras grandes. Entonces les conviene entonces trabajarlo con la normal, siempre y cuando la muestra sea relativamente grande. Bueno, y lo demás, el análisis es prácticamente lo mismo, solamente hay que corregir esto de aquí, ¿no? Acá es K, T1 menos alfa medios, ¿no? Y aquí T también 1 menos alfa, acá sería. Y acá sí está bien, menos, bueno, más sería, ¿no? T de alfa. Ya. Bueno, son errores que esto se debe más que nada por la forma en la cual su tabla están trabajando, ¿sí? Ellos me parece que trabajan con
con el valor de la probabilidad hacia la derecha. Ya. Me parece que había un ejemplo. No me recuerdo, vamos a ver. Entonces, el análisis es análogo. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando la varianza es desconocida, ahora tienen que trabajar con una distribución t-student para hacer la prueba de hipótesis. Bueno, acá también le están explicando un poquito de cómo siguen los pasos para hacer una prueba bilateral, la hipótesis alterna, la hipótesis nula, la estadística de prueba, ahora es una t-student, ¿no? Y luego la reacción, bueno, el nivel de significación tampoco no hay que olvidarse, ¿no? Están las regiones de rechazo, región de aceptación. Acá sí está bien escrito, no sé si se dan cuenta, está bien escrito las probabilidades según lo que estamos nosotros tomando. Y según donde cae el T, calculado, entonces ahí podemos decir, se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Bilateral, unilaterales también están aquí. Entonces acá sí, vamos a ver rápido, ¿no? Dice, se tiene que probar la hipótesis de que las mediciones de un instrumento tienen un promedio superior a 10.2. Entonces ahí está hipótesis nula, hipótesis alterna, ¿no? Superiores a 10.2, ¿no? Mayor, entonces. Si se toman 3 lecturas, el tamaño de la muestra son 3 lecturas, y se encuentra un promedio muestral de 10.24 con 3, ¿no? Y una varianza de 0.000233 unidades cuadráticas. Los datos se apoyan en la afirmación, entonces, en efecto, acá no tenemos varianza poblacional conocida, y tampoco nos dice si es normal, ¿no? Entonces, ustedes no se hagan problema, pueden asumirlo. Si en caso no lo dice, asúmanlo. Generalmente sí te lo dice, ¿no? No te está diciendo ahí que la población es normal, pero se puede asumir. Entonces, la primera, la segunda era el nivel de significancia, 0.05. Entonces, todo el proceso hay que seguir, ¿no? De calculado, que es estadístico de prueba, media menos mu sub 0 sobre S raíz cuadrada de N. Bueno, ahí veré que ver la raíz de esto, ¿no? Bueno, ahí se toma, redondeado un poco, 15.3 entre la raíz cuadrada de 3, ¿no? Pues son 3 y también lo muestran, ¿no? Pues eso está distribuido con una t-student de 3 grados de libertad, ¿no? Pequeño. Bueno, así está el ejemplo. Y se dibuja la distribución t-student que es parecida a una campana de Gauss también. T con 3 grados de libertad. Ahí establecen la región de rechazo, la región de aceptación. Es unilateral hacia la derecha porque es mayor. T de 1 menos alfa. Con esos grados de libertad, ¿no? 3. Bueno, eso no es difícil porque la t-student sí funciona bien para 3 grados de libertad, ¿no? El problema es la probabilidad. 0.95 ahí es. 2.353. Y nuestro Z calculado, ¿cuánto nos queda? Ya, esto lo estoy haciendo, pues ya después no lo voy a hacer. Creo que voy a consumir mucho tiempo. 0. Sale 4.89. Pues, entonces, claro que nuestra
nuestro T calculado pertenece a la región de rechazo a la hipótesis nula. O sea, hay suficiente evidencia para decir que nuestro promedio muestral sí es superior, ¿no? Se rechaza que el promedio se afirma o se acepta, ¿no? Bueno, eso es una explicación, ¿no? De que el promedio es mayor que 10.2. Ok, entonces eso tenemos ahí y esa es la hora con el caso de varianza desconocida. Entonces, hasta ahí por lo menos hemos visto de la media, ¿no? Que es una de las casos importantes. Y van a ver después que los demás son análogos. No hay mucha diferencia más que en la distribución de probabilidad. Ya, entonces vamos a ver justamente ahora del error nada más un poco y vamos a pasar después al caso de diferencia de medias. Vamos a pasar rápido, a ver. Voy a borrarlo, ¿sí? A ver. A la prueba también. Creo que nos equivocamos en calcular. Sí, está casi igual, ¿no? Hay otra prueba, acá la han hecho con el p-valor también. Aquí también va a ser el p-valor, ¿no? No hay problema. La potencia del test es la potencia de una prueba que significa encontrar, ¿no? En la media, ¿no? En la media estamos viendo la potencia de la prueba en la media. En ese caso, vamos a activar el lápiz. Está refiriéndose a esto de aquí. Esta es la parte central. La potencia de la prueba de la media que sea mu sub 1. O sea, vamos a tener este caso, ¿no? H sub 0 tiene una media hipotética. Y la alternativa dice que no. No es mu sub 0. Pero sabemos cuál es el valor verdadero. Mu igual a mu sub 1. Entonces, ¿qué es la potencia de la prueba con la media mu sub 1? Está diciendo que es la potencia de rechazar la hipótesis nula sabiendo cuál es el valor real de la media, ¿no? Eso significa decir, ¿no? La probabilidad de rechazar mu sub 0 dado que mu es mu sub 1. ¿Ya? También así lo podemos aceptar. Probabilidad de rechazar H sub 0 dado que mu es igual a mu sub 1. Ok, entonces eso se trata de ver la potencia de la prueba. Ya, entonces al analizar la potencia de la prueba, bueno, vamos a tener ahí unos valores de probabilidad, porque es una probabilidad, y nos está diciendo que se suele considerar suficiente una prueba por potencia de al menos el valor 0.8. ¿Un rato? Ya. Y está, recordar que el error tipo 2 consiste justamente en aceptar H0 cuando en realidad esta es falsa. Entonces hay una relación entre la potencia y el valor del error tipo 2, ¿no? Es la relación que tienen ellos. Beta 1 menos la potencia de mu 1, ¿no? Entonces, acá hay una explicación de cómo se calcula la potencia. Bueno, la potencia viene generalmente de esto, ¿no? De rechazar la hipótesis nula con la hipótesis alterna, que es diferente, ¿no? Para eso tenemos el contraste de cuál es el valor, ¿no? Alternativo de la media. Entonces ahí lo que hacemos, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestra región de rechazo de aceptación para esta prueba de hipótesis, pero también podría ser unilateral en el sentido de que sabiendo el valor real de nuestra media, mu sub 1, entonces nosotros podemos decir si es a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ya, entonces fijamos el alfa, o sea, lo normal, ¿no? La prueba de hipótesis normal. Construimos esta región de rechazo. Entonces, acá tenemos todo igual. Entonces, acá viene la potencia.
entonces la potencia viene a ser esto, ¿no? Rechazar la hipótesis nula dado que mu es igual a mu sub 1. Entonces, rechazar h sub 0 con lo que tenemos es manejar eso de aquí, la región de rechazo. Eso es lo que tenemos ahí. Es el z sub 0, con z calculado, está perteneciendo a la región de rechazo. Sí, entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a calcular la nueva probabilidad de la potencia, ¿no? Con la media mu sub. O sea, esto va a ser igual a decir probabilidad es que z sub 0 pertenezca a la región de rechazo, es análogo a decir que nuestra media esté mayor o menor que un valor k. Entonces, dependiendo de qué caso estemos, ¿no? Con mu igual a mu sub. Eso es lo que tenemos ahí. Supongamos, ¿no? Que sea unilateral por la derecha, ¿no? Mu mayor que mu. Bueno, mu 1 mayor que mu sub 0, por ejemplo. Entonces, eso vamos a tener ahí en este caso. Esto se traduce de esta forma, ¿no? El z calculado pertenezca a la región de rechazo es equivalente a decir que la media sea mayor que un valor k. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se va a hacer al final. El problema siempre es este valor, ¿no? ¿Quién es el k? ¿Quién es el límite para poder calcular esa prueba de hipótesis? Ya, eso es lo que vamos a hacer rápidamente más adelante, ¿no? Ya, entonces acá hay una relación de los errores con la potencia, ¿no? Vamos a borrarlo. Es justamente lo que está aquí, ¿no? Bueno, acá hay ejemplos de lo que se trata de tomar el error. Yo voy a pasarlo un poco rápido. Y vamos a irnos a este caso más directo porque no vamos a demorar mucho. Entonces, los errores, vamos a tener dos tipos de errores, ya comentamos eso, ¿no? Entonces, esos errores tratan de lo siguiente, ¿no? Acá tenemos una hipótesis nula, una hipótesis alterna, ¿no? Entonces, no rechazar la hipótesis nula significa que lo estoy aceptando, ¿correcto? Entonces, acá estamos diciendo h sub 0 es cierto y no rechazo h sub 0, entonces es correcto la decisión. Pero puede ser que h sub 0 sea falso y estoy rechazando h sub 0. Entonces, por ejemplo, ¿qué está diciendo ahí de un tratamiento que se está haciendo, no? El tratamiento sí tiene efecto, pero no lo percibimos. Entonces podría ser eso, ¿no? Un entendimiento de la hipótesis de error tipo 2. Luego, el error tipo 1 se refiere a aceptar rechazar la hipótesis nula y decir el tratamiento no tiene efecto, esa es la hipótesis. Pero sí se decide que sí. Entonces, ¿qué está diciéndose? Que ahí la hipótesis nula sí es cierta y se está rechazando, ¿no? Luego, bueno, eso se llama, cada uno de los tipos de error tiene un valor, ¿no? Le hemos anotado con beta para error tipo 2 y para alfa para error tipo 1. Y el otro caso que es que sea correcto, el tratamiento tiene efecto y el experimento lo confirma, ¿no? Entonces uno de los más importantes es el error tipo 1, ¿no? Que es el que manejamos al hacer la prueba de hipótesis. Ya, entonces en este caso la hipótesis nula era el tratamiento, ¿no? Si tiene efecto o no tiene efecto, en este caso. Ya. Entonces en esto de aquí vamos a ver esto justamente cómo se maneja esto del error tipo 1, tipo 2. Entonces el error tipo 1, tipo 2 acá está esquematizado para un ejemplo, ¿no? Entonces, para la media, dice, la hipótesis nula es mu igual a mu sub 0 y la hipótesis alterna mu es igual a mu sub 1. O decir que mu, en este caso, como tenemos la desigualdad entre ellos, decir que mu es menor que mu sub 0. Si le podemos notar. Eso sería la hipótesis alterna.
Y sino que acá ya está simbolizado con el valor real, ¿no? ¿Cuál es el valor real de la media? Entonces, en el caso que tuviéramos que la media real sea menor que mu sub 0, entonces nosotros podemos hacer este esquema, este gráfico. Este gráfico es el gráfico de las dos medias. Un gráfico con media mu sub 0 y otro gráfico con media mu sub 1. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos nuestro nivel de error tipo 1? Decimos rechazar h sub 0 cuando h sub 0 es verdadero. Entonces, ¿eso dónde estamos? Estamos en esta de acá. Estoy subrayando ahí. Estamos en esta distribución. O media mu sub 0. Rechazar h sub 0 cuando la media es mu sub 0. Como estamos media menor que mu sub 0, la región de rechazo está a la izquierda. Por eso está denotado de rojo. Ahí está a la izquierda. Ahí está el alfa, ¿no? Y ahí está el límite K que estábamos hablando, ¿no? La probabilidad de que la media sea menor que K, por ejemplo, ¿no? Con la media igual a mu sub 0. Entonces, ¿qué se sigue después para hallar la probabilidad? Simplemente se hace el proceso de estandarización. Media menos mu sub 0 sobre, bueno, dependiendo de la varianza, sobre raíz por ADN, ¿no? Menor que un K. K menos mu sub 0 sobre sigma raíz por ADN. O sea, esto sería un Z, ¿no? Una normal. Eso es lo que se va a hacer ahí para ver el nivel alfa, ¿no? El error tipo 1. Y si fuera el error tipo 2, se refiere a aceptar h sub 0, dado que h sub 0 es falso. Ahí está, le han puesto mu sub 1 porque ese es el valor real. Y en ese caso se toma media mayor que K. Entonces ahí estamos en la otra distribución. Ahí estamos en esta. Con la media mu sub 1. Pues ahí estamos analizando el valor con el valor K, ¿no? Que estábamos como el límite. A partir de ese valor mayor, la media mayor que K. Aceptar h sub 0 significa esa región, ¿no? Significa aceptar esa región. Y eso es decir que la media muestral sea mayor que K. Y ahí comenzamos a hacer otra vuelta el proceso de la probabilidad con estandarización. Z mayor que K, ahora con mu sub 1, que es el valor que está aceptándose como real, sigma sobre raíz por ADN. Y hallamos el valor del beta. Entonces, esa es la manera de manejar los dos tipos de error. Ya, entonces, ese Z calculado, ese K que se está ahí, generalmente es el que tenemos que calcular a partir de algún dato que tengamos del tipo de error. Si tenemos el error tipo 1, error tipo 2, eso es lo que de ahí al final tenemos que calcularlo. Ya, entonces, eso lo dejamos porque es algo que tenemos un ejemplo más adelante, que acá el tiempo, si no lo vamos a dejar solamente como teoría, ¿no? Porque lo más importante ahorita es analizar el otro caso de las diferencias de medias, que es lo más importante. ¿La puedo borrarlo? Ya, entonces también tenemos prueba de hipótesis para otros parámetros, ¿no? Como las proporciones. En ese caso vamos a utilizar este estadístico de prueba, ¿no? Es el P muestral y el P poblacional. Acá debería ser P sub 0. ¿Sí? Entonces, esta proporción lo que está trabajando es con una variable aleatoria que tiene solamente dos resultados. Acá le han puesto 0, 1, ¿no? Para poder trabajarlo. Se supone que la muestra debe ser grande para poder estimarlo todo con una normal estándar. Y eso generalmente es lo que se hace con la prueba de hipótesis para proporciones, ¿no? Se toman muestras grandes para hacer análisis de proporción. A ver, entonces ahí veamos el caso de la prueba de hipótesis para una proporción.
es análogo a lo que se ha hecho con la media, los casos son los mismos. Lo que cambia aquí es ahora que es el parámetro, ¿no? Se aproxima por una normal, por si acaso, ¿no? Acá debe ser P sub 0, acá no lo han puesto, ¿no? Eso se trabaja, se aproxima por una normal estándar para esta transformación de la proporción, ¿no? Entonces, este es el Z calculado, por si acaso. Este es el valor que vamos a utilizar para poder estimar el valor, ¿no?, de la prueba. Si se rechaza, se acepta la hipótesis nula. Ya, entonces ahí, con ese caso de prueba bilateral, uno puede saber si rechazamos o no rechazamos, dependiendo en qué región va a caer nuestro Z calculado. Entonces acá lo único diferente de lo anterior es que nosotros vamos a utilizar esta prueba de hipótesis siempre y cuando nuestras muestras sean relativamente grandes. Ya, no se olviden que acá hay que corregir esta parte. Es 1 menos alfa medios, debido a la tabla que manejamos, ¿no? Listo. Acá también no hay que corregirlo. Listo. Bueno, acá había un ejemplo bien sencillito y bien didáctico acerca de la proporción. La proporción es bien utilizada, ¿no? Porque hay muchos casos en los cuales vamos a establecer la proporción. También está en la explicación. Por ejemplo, un político puede estar interesado en conocer si ha habido un aumento en la proporción de votantes que lo favorecen en las elecciones, ¿no? Claro, entonces ahí sería la pregunta, ¿no? Sería, ¿votas por este político o no? Nada más, porque no se puede dar más opciones. Un producto de cereales puede querer conocer si ha ocurrido o no una baja en la proporción de clientes que prefiere su marca. También, ¿no? Hay, ¿prefiere su marca o no le gusta su marca? Nada más. Un hospital se desea confirmar el reclamo de un manufacturero de medicamentos quien afirma este cura el 80% de los usuarios. Entonces también, ¿no? Ahí está trabajando en las proporciones. Entonces, la utilidad de la proporción es bastante, ¿no? Siempre y cuando la hagan con esto, se puede manejar la prueba de hipótesis, ¿no? Acá hay un ejemplo sencillito de la prueba de hipótesis. Está hablando que en 1995, de color, se reportó que 2 de cada 5 personas se reunían el perfil del consumidor de cierto bien. O sea, encontrábamos 2 de cada 5 que preferían ese producto, ¿no? En una encuesta en el 2005, ahora, bueno, supongamos, a 1.225 personas, ese es el tamaño de la muestra. Es muy grande, ¿no? Entonces está correcto. Se encontró que 478 prefieren ese producto, entonces la proporción muestral va a ser esta, ¿no? Y luego dice, ¿no? ¿Piensa usted que existe evidencia para afirmar que el perfil del consumidor ha cambiado con respecto a 1995? Utilice ese nivel de confianza, ¿no? Bueno, ese 0.90, eso es el nivel de confianza, 1 menos alfa. Entonces el alfa, ¿cuánto va a ser? 0.10. Hay que ahí calcular los valores para poder hacer la estimación, ¿no? Entonces, nuestra prueba de hipótesis es que anteriormente era 2 entre 5 la hipótesis nula. Entonces esa es la proporción, 2 entre 5, 0.4. Y la hipótesis alterna no, es que vamos a ver si esa muestra nos puede ayudar a probar que se rechaza la hipótesis nula y la proporción ahora es diferente, ¿no? Ahí hay que hallarlo. Vamos a hacerlo aquí porque en el otro lo han hecho con el p-valor, ¿no? Vamos a hacerlo aquí nada más. Algo breve.
Entonces ahí tenemos esa proporción muestral. Acá el nivel de alfa va a ser 0.10. Tenemos el estadístico de prueba, ahora tenemos que hallarlo. Como la muestra es relativamente grande, va a ser, el calculado va a ser como en la media, ¿no? Entonces, P menos P sub 0 sobre la raíz sobre N. ¿Ahí cuánto sería? 0.39 menos 0.4 sobre la raíz sobre 1225. Habría que calcularlo. ¿Cuánto sale por ahí alguien? No sé si tienes. ¿Está calculando? A ver, voy a calcularlo yo también. No, es 0.01. Menos 0,71. Gracias. Sí, está bien, menos 0.61. Ahora vamos a ver la región de rechazo, ¿no? Acá, chiquito nada más. Bueno, es bilateral. Se calcula los dos. 0.95, ¿no? Acá es. Entonces, eso es 1.65 aproximadamente. Y acá sería menos 1.65. Entonces, nuestro valor no está en la región de rechazo. Nuestro valor estaría en el medio, ¿no? Estaría por aquí. Ahí estaría nuestro Z calculado. Entonces, ¿qué conclusión decimos? Quiero cambiar de color, no. Pues ahí concluiríamos que nuestra proporción no es, no ha cambiado, ¿no? No hay suficiente evidencia, ¿no? No hay suficiente evidencia para afirmar que P es distinto de 0.4. Ok, entonces nos quedamos ahí, todavía seguimos aceptando que la proporción sea 0.4. Listo, entonces esa es la manera, ¿no? Profesor, cuando está en el medio, ¿se dice que no hay suficiente evidencia o de que H0 es correcto? Claro, eso estoy diciendo, se acepta el que H sub 0, bueno, que sigue valiendo P 0.4. En todos los casos ¿no? Es la evidencia, ¿no? La evidencia es la muestra, ¿no? O sea, esa muestra no nos ha ayudado a poder probar, a rechazar la hipótesis nula, digo, ¿no? También, como tú dices, no puedes colocar ahí, se acepta la hipótesis nula, ¿no? También es la misma respuesta. Ya, ahí voy a borrarlo. Bueno, me parece que acá está la respuesta también. Es lo mismo. Han visto acá, lo han hecho por p-valor y el p-valor ha salido muy grande, mayor que 0.10, que era lo que estábamos pidiendo, ¿no? O sea, se rechaza, se acepta la hipótesis nula nada más. Bueno, ya, entonces ahí yo les dejo acá hay un ejemplo de cómo ha trabajado el caso del error, pero esto lo ha trabajado con una muestra de una población que no es normal, sino es una población que sigue una distribución exponencial. Los tiempos el tiempo de vida media de 100 componentes, dice. Entonces ahí, como no es una distribución con tipo normal, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es utilizar el teorema central del límite, ¿no? Dependiendo del tamaño de la muestra. Solamente le voy a anotar algunas cosas, ¿no? Entonces nuestra población sigue una distribución exponencial. La hipótesis, en este caso era de la media del tiempo, dice que es 300 y se quiere probar si esa media no es 300, ¿no? Entonces en este caso se ha trabajado con 100 elementos.
Entonces acá no se está trabajando con el tiempo, se está trabajando con el promedio del tiempo, ¿no? Entonces acá se puede hacer una aproximación por el tamaño de la muestra por una distribución normal, ¿no? Eso es lo que se va a hacer aquí debido al tamaño de la muestra. Esto se debe al teorema central del límite, ¿no? Y cuando hacemos la aproximación por la normal hay que tener en cuenta eso, ¿no? La media y la desviación estándar, ¿no? Entonces ahí en la normal es mu, la media, de la distribución exponencial. Y su varianza o desviación estándar también es mu, ¿no? Y eso ayuda a hacer luego la distribución que sea normal de los tiempos, ¿no? Y así todo se trabaja como si fuera una normal, sin ningún problema. Ahí se trabaja la reacción, la prueba. El caso va a probar la hipótesis, ¿no? Si era diferente, ¿no? Lo voy a borrar. Muy bien, acá lo que está haciendo es trabajar con el error, tipo 1, hallar ese valor K que teníamos antes, como el K, para hallar ese límite, ¿no? De la región de aceptación o región de rechazo. Hallar el límite real, ¿no? Con ese nivel de alfa. Ya, eso no, que se dan cuenta de eso no hemos hecho, sino no se hace. Solamente se trabaja con el nivel de probabilidad estandarizado, nada más. Entonces, lo que se está haciendo aquí es el inverso, nada más. Hallar el valor en la variable X. Bueno, o en la variable de nuestra distribución de probabilidad. De la variable aleatoria, ¿no? Se podría decir. Ya, entonces, ese va a ser el límite en la variable X para nuestra región de rechazo y región de aceptación. ¿Y eso por qué lo han hallado? Porque en el caso B, lo que se pedía era ver el tipo de la potencia. Era la potencia de la prueba. Con una media real de 250. Entonces la potencia ahí es rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es 250, ¿no? En este caso. Ya, entonces ahí, rechazar H sub 0 cuando H sub 0 es falso, ¿no? La media real es 250. En este caso va a ser de esta forma, ¿no? Media menor o igual, porque era menor, es menor que la media hipotética, ¿no? 300, por eso es menor o igual. El A ya lo llamo, o sea, el A se halló que es 250,65 y la media real es 250. Pues, ¿cuál es la potencia? La potencia solamente es hacer el mismo trabajo que fuera una prueba de hipótesis no normal, sino que ahora la media vas a tomar como 250 y ese es el proceso de estandarizar el valor de la variable. Y ahí consigues cuál es la potencia de la prueba. Pues como ven, la potencia no es muy alta, ¿no? Se esperaba que sea alta, pero no es alta. Entonces ahí queda como que no es suficiente, ¿no? La potencia de la prueba. Es por eso que en la letra C lo que hacen es tratar de buscar subir esa potencia al 70%. Entonces para eso están diciendo, quiero elevar la potencia de la prueba al 70%, ahí está la potencia de la prueba. Con ese nivel de significación, ese es el dato que se está tomando. Y con eso conseguimos el tamaño de la muestra para que se eleve la potencia, ¿no? Entonces la muestra debe ser todavía más alta, ¿no? De lo que estaba. Era 100 nada más, ahora la tienen que tomar 157. Si yo quisiera subir más la potencia, también tendría que regresar a este mismo procedimiento, ¿no? Entonces eso era lo que se trata un poco de trabajar la potencia con el nivel de significancia. Ya, listo. Bueno, entonces ahora, solamente para terminar rápido, les muestro del caso de la diferencia de medios, ¿sí? Ya lo tengo todo, bueno, más que todo ya tengo todos los datos para poder mostrarles. Ya, un ratito, vamos a borrar esto. Hay otro ejemplo, pero también con otra distribución de probabilidad. También lo están analizando ahí. Así que aquí ya no se puede hacer como el caso anterior. Bueno, hay para diferencia de medias, hay para diferencia
de proporciones también. Acá está de la varianza. Si ustedes quisieran hacer para la varianza la prueba de hipótesis, acá están los casos, ¿no? Y aquí están cómo se va a trabajar la región de rechazo. Y el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba en este caso es n-1 tamaño de la muestra con la varianza poblacional conocida y la varianza muestral, ¿no? Eso se distribuye como una chi cuadrada. Chi cuadrado, digo, con n-1 grados de libertad, si acaso. Ya, el tiempo no nos va a dar para hacer eso, ¿no? Este es para el cociente de las varianzas. Eso lo vamos a ver aquí mejor. Voy a salir de aquí. Vamos a salir de material. Ya, un minuto. Voy a pasar el otro. ¿Se nota ahí? No sé. ¿Me pueden confirmar? Ya. El primero este. Vamos a avanzarlo, vamos a avanzarlo. Acá tengo un poco más sencillo para aprender. Ya, me pasé. Primero hay que saber cómo hacer la prueba de hipótesis de la varianza, del cociente de las varianzas, o la razón de las varianzas. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que ustedes van a hacer una prueba de hipótesis para analizar si a partir de dos muestras aleatorias simples, independientes, de dos poblaciones normales, con varianzas poblacionales conocidas, ¿no? Como lo especifica aquí, ustedes van a hacer una prueba de hipótesis de comparación entre las varianzas por cociente, o la razón de las varianzas. ¿Cómo lo van a hacer? En este caso van a utilizar este estadístico de prueba. ¿Listo? A ver si lo puedo borrar esto. No lo puedo borrar. Entonces con otro color lo voy a detallar. Entonces, este de aquí es el estadístico de prueba. Igual que en la parte de la media teníamos un estadístico de prueba, Z calculado, es lo mismo aquí. Media menos mu sub 0 sobre varianza sobre raíz cuadrada de n, no. Ahora aquí es, para la razón de la varianza, es un cociente entre las varianzas muestrales, y eso se está distribuyendo como una distribución F, con n1 menos 1 grado de libertad, y el tamaño de la muestra 2 menos 1 grado de libertad. Menos 1, digo, ¿no? Entonces, esa distribución F, con esos grados de libertad, y bueno, y los datos de las varianzas muestrales, vamos a determinar la prueba de hipótesis si el cociente de las varianzas son iguales, son diferentes, o una es mayor que la otra, o una menor que la otra. Ya, y eso cómo lo vamos a saber con los casos. Estamos aquí viendo, ¿no? Uno menor que la otra, entonces estaríamos con una prueba unilateral a la izquierda. Ahí están los valores del estadístico de prueba. Igual en el caso 2 podemos tener, ¿no? Mu1 mayor que de la varianza 1 mayor que la varianza 2. Y en ese caso estaríamos trabajando con una región de rechazo hacia la derecha. El caso que vamos a trabajar ahorita va a ser la bilateral, porque es el que me interesa ahorita. Saber si es que las varianzas poblacionales son iguales, se aceptan como iguales o se aceptan como diferentes. Y si fueran diferentes tendríamos que ver cuál caso es, ¿no? Si es el primero o es el segundo, ¿no? Eso también hay que analizarlo. Ya. Entonces, en el caso que sean diferentes en la bilateral, es más fácil entenderlo porque ahí están los valores alfa medios a los costados. En este caso tenemos dos límites que van a estar distribuidos con una distribución F, con estas probabilidades, ¿no? Uno menos alfa medios y el otro alfa medios. Ya, entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Por qué es importante eso? Porque en la prueba de hipótesis de la media, nosotros necesitamos saber si las varianzas poblacionales son iguales o son distintas, ya que ese es uno de los casos de la prueba de hipótesis en diferencia de medios. A ver, para este pequeño ejemplo nos está diciendo que una compañía tiene un nuevo proceso de moldeo para reducir
la variabilidad de los diámetros de las piezas producidas. Entonces acá vamos a trabajar con la varianza entre dos procesos, dice. Un nuevo proceso genera una varianza y se cree que el primer proceso o el proceso nuevo, dice, genera menor varianza que el proceso antiguo. Para eso se ha tomado 8 muestras de 8 piezas del proceso antiguo y otra muestra de 6 piezas del proceso nuevo. Entonces, estos son los datos que se obtienen, antiguo y nuevo, sus varianzas. Las varianzas que van a tomar ustedes, por si acaso, siguen siendo las varianzas muestrales con n-1, por si acaso, ¿no? Se vayan a confundir ahí. Sigue siendo esas. Tamaño de las muestras. Entonces, vamos a hacer la prueba de hipótesis, ¿no? Vamos a ver si el nuevo proceso, que vamos a llamar 2, va a ser menor, ¿no? Va a generar menor variabilidad que el primer proceso. Entonces, acá igual, se asume anteriormente que sean iguales. Acá está el nivel de significancia, la razón entre las varianzas muestrales. Ahí está el estadístico de prueba, es 2.0625. ¿Ya? Y ahí, como es unilateral a la derecha, tomamos esta región de rechazo hacia la derecha, y ahí tenemos el F, ¿no? Este F es el que tienen que calcular, ¿no? Con esa probabilidad. 0.95, 7 y 5 grados de libertad, ¿no? 7 es para el primer tamaño de la muestra, que es 8, y 5 es para la segunda muestra, ¿no? Siempre uno menos, por si acaso, ¿no? Entonces ustedes van a la tabla de distribución F y ven que el valor es 4.88. Entonces, ¿dónde está mi región, mi estadístico de prueba? ¿Dónde está? ¿En la región de aceptación o rechazo? Pues en ese caso veo que no, está en la región de no, acepto la hipótesis nula. En acá yo lo puse anteriormente, lo escribí así. Acepto la hipótesis nula. Entonces no se tiene suficiente evidencia para decir que la variabilidad del nuevo proceso es menor que la del antiguo proceso, ¿no? Listo. Pues es así como vamos a hacer la prueba. Si quisiéramos hacer bilateral, o sea, quisiéramos probar si las varianzas son diferentes o son iguales, el análisis es el mismo. Toma el nivel de significancia, el valor del F, el estadístico de prueba. Ojo que acá se supone que siempre las poblaciones son normales, ¿no? Si en caso no lo dice y estás haciendo la prueba de una razón de varianzas, asúmanlo, que en este caso nosotros trabajando con ese tipo de casos. Aquí hay una dificultad que muchas veces sucede. Es que en nuestra tabla de distribución de F, puede ser que no tengamos toda la distribución de probabilidad. Por ejemplo, acá sería F de 0.975, con 9 y 8 grados de libertad, porque las muestras son de tamaño 19. Entonces acá sale 4.36, acá no hay problema, que puedo obtener. El problema es con el otro extremo. En el otro extremo, el alfa medio ahora va a ser 0.25 de probabilidad, 9 y 8 grados de libertad, y eso no está en nuestra tabla. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la propiedad de la distribución F, eso también recuérdenlo. Yo le pongo como un mensaje para que sea R1, R2 grados de libertad. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que sería 1 sobre F, el complemento de la probabilidad, con R2, R1 grados de libertad. Se intercambia la probabilidad, intercambia los grados de libertad para calcular. Y eso te ayuda ahora sí calcularlo en tu tabla de distribución F. Eso vale 4.10. Pues ahí sale el límite, ¿no? 0.243. Entonces, como nuestro estadístico de prueba ha salido 1.21, no se encuentra entonces dentro de nuestra región de rechazo. Se encuentra dentro de la región de se acepta la hipótesis nula. Entonces ahí F pertenece a acepto la hipótesis nula. Entonces se queda con la 5, no se rechaza la hipótesis nula y sigue aceptando que las varianzas son iguales. Esto lo necesitamos para hacer la prueba de hipótesis de diferencia de medias. ¿Sí? Porque en la diferencia de medias hay que decidir eso.
A ver, voy a avanzarlo. Bueno, la diferencia de medias, la prueba de hipótesis análoga, solo que acá, igual que en las medias, en una sola media, hay dos casos: varianzas poblacionales conocidas y varianzas poblacionales desconocidas. Entonces, cuando las varianzas poblacionales son conocidas, lo que cambia acá es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a ser tomado de esta forma, ¿no? Y con las varianzas poblacionales conocidas, este estadístico de prueba queda distribuido con una distribución normal. Ahí está la diferencia de la media, la diferencia de las medias poblacionales y la varianza de esa diferencia de medias. Ya, esto lo voy a pasar porque no es mucho interés ahorita. Más bien, recuerden los tres casos. Fijen una media como la primera. Si yo digo media A menor que media B, eso va a ser unilateral hacia la izquierda. Y si son uno mayor que la otra, es unilateral a la derecha. Y si fueran diferentes, ya va a ser bilaterales. Ya, y el procedimiento es el mismo, que tomar un solo parámetro, ¿no? El nivel de significancia, tomar el Z para poder decidir la región de rechazo. Esto lo voy a pasar. Más bien lo que estoy más interesado es en las varianzas poblacionales desconocidas, ¿no? En ese caso, si las varianzas poblacionales son desconocidas, ten en cuenta que allí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener dos casos: que las varianzas sean supuestamente iguales o diferentes. Pero eso, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo decidimos, digo? Para eso hay que hacer una prueba de hipótesis de ese cociente de las varianzas, si son iguales o son diferentes. Ya, supongamos que sean iguales, es el primer caso. Entonces, esa diferencia de medias se va a tener que analizar con este estadístico de prueba. No sé si se recuerdan esto de la distribución muestral de intervalo de confianza. Ese estadístico de prueba sigue la distribución t-student, vamos a seguir una distribución t-student con los grados de libertad 2 menos que la suma de los tamaños de las muestras. El S sub C es análogo al S sub P que habíamos visto antes. N1 menos 1, las varianzas muestrales y el tamaño de las muestras menos 2, ¿no? Bueno, entonces el problema siempre es el primer paso, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienen las varianzas? Porque muchas veces en los ejercicios no te lo dan. Más bien aquí tenemos los casos igual que hace un momento, ¿no? Media mayor que uno, media menor que el otro, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Ya, eso vamos a verlo en un ejemplo. A ver, creo que en este ejemplo era. Sí, en este ejemplo es, a ver. Vamos a ver. Entonces, una compañía debe decidir entre dos tipos de fluorescente para todos los ambientes de su local. Por cuestiones de precio, la compañía desearía comprar los fluorescentes de la marca A, ¿ok? A menos que haya evidencia que la marca B tenga mayor duración que la marca A. Se prueban 8 fluorescentes de cada marca y se obtienen las siguientes duraciones. Pues en este caso, se va a analizar esa prueba de hipótesis para ver las medias. Acá solamente hay que tener claro cuánto es el tamaño de las muestras, ¿no? Vamos colocando aquí los datos, si no. Rato. Vamos a borrarlo porque si no, no me alcanza el espacio. Ocho. Ya. Entonces, vamos avanzando con los cálculos. ¿Cuál es la varianza muestral de la primera? Ahí me sale 58.000. 33.561. Ya, acá vamos a utilizar un nivel de significancia de 5% para hacer la prueba.
Y además les pregunta, ¿se puede concluir que las varianzas polinomiales son iguales? Bueno, necesitamos eso también porque en este caso no nos dice cómo son las varianzas. Algunos ejercicios sí te lo dicen, pero otros no. Entonces hay que primero probar cómo son las varianzas. Entonces acá primero vamos a hacer una prueba de las varianzas. Algunos lo llaman prueba de homogenización. Homogenización se llama también. Entonces ahí vamos a plantear la hipótesis sigma 1 igual a sigma 2 y la hipótesis alterna sigma 1 diferente de sigma 2. Es suficiente hacer eso porque con eso decidimos si son iguales o son diferentes. Para ver qué caso vamos a utilizar. Bueno, entonces ahí hacemos nuestro nivel de significancia. Minuto. La estadística de prueba es S1 entre S2. Ahí queda 1.739. Luego de eso tenemos la región de rechazo. Bueno, tengo que hacerlo rápido, ¿no? Este es bilateral por si acaso, ¿no? Entonces acá es alfa medios, acá es alfa medios. Por aquí es F 0.2577 grados libertad, ¿no? Y aquí es F 0.97577 grados libertad. Aquí me sale el 4.99, si no me he equivocado. Y en el otro no lo puedo hacer en forma directa, entonces tienen que hacerlo por la relación. Un ratito, vamos a salir de eso. Estoy presionando muy abajo. 0.77. Entonces ahí me sale otro valor. Se ha desconfigurado una cosa. Ya, muy abajo le estoy escribiendo. Entonces ahí me salió 0.5 prácticamente. Ya, entonces ese es el trabajo. Este es el caso un poco más tedioso porque tiene que hacerse dos pruebas de hipótesis a la vez. Entonces, mi estadístico de prueba, ¿dónde está? En la región de rechazo o aceptación. Según lo que veo, mi estadística de prueba está en la región de aceptación de la hipótesis nueva, está en el medio, en la región no sombreada. Entonces, yo ahí puedo decidir, acepto la hipótesis nula, por tanto, decido que sigma 1 es igual a sigma 2. Entonces, mi prueba de hipótesis que voy a hacer para la diferencia de las medias, o para las medias, es ese caso, ¿no? Que las varianzas poblacionales son conocidas. Entonces, lo que hace un momento les comenté. Entonces ahí voy a plantear mi hipótesis nula, media A igual a media B, mi hipótesis alterna, media, vamos a tomarle media A mayor que media B, ¿está bien? O sea, que la marca A tenga mayor rendimiento que la marca B. Esa es mi hipótesis alterna. Entonces sigo con el nivel de significancia, mi estadístico de prueba. Ahora ya sé que esto va a ser con una t-stude, ¿no? Entonces le pongo T, como T calculado, y ahí vamos a tomar la diferencia de las medias, ¿no? Ahí hay una pregunta, ¿y cuáles son las diferencias de la media de las poblaciones? Eso no lo dije, ¿no? No está ahí. Ni siquiera está como dato. Entonces, en estos casos, como la prueba de hipótesis anterior
nula dice que las medias son iguales, eso se asume ahí. Entonces, eso quiere decir que esto vale 0. Ya que viene la raíz S sub C sobre NA más S sub C sobre NB, ¿no? Bueno, acá debí cambiarle por 2A y B también. Ya, bueno. Entonces, ese T calculado es el que tenemos que hallar. ¿Cuánto vale? Bueno, por el tiempo yo les voy a decir que eso vale 3.1337. Y eso se va a distribuir como una distribución T-Student. ¿Con cuánto grado de libertad? Serían 8 más 8, 16 menos 2, 14 grados de libertad. ¿Y ahora qué sigue? Sigue establecer la región de rechazo y la región de aceptación. Entonces, como estamos tomando media mayor, va a ser una lateral a la derecha. Y acá recuerden que es una T-Student. Entonces, el límite acá sería una T-Student con 0.95 y 14 grados de libertad. ¿Y eso cuánto es? Eso me sale 1.761. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro estadístico de prueba Z calculado, o T calculado digo, pertenece a la región de aceptación o rechazo. Como es 3,1.3, entonces quiere decir que pertenece a la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces se puede concluir, o la evidencia, muestra que la marca A tiene mayor rendimiento que la marca B. Mayor rendimiento o duración, ¿no? Duración, también puede haber duración promedio que la marca B. Listo. Entonces, con eso concluimos, ¿no? Esta parte. Y entonces, acá en la diferencia de medias cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, es necesario hacer esas dos pruebas. Primero de las varianzas, si en caso no la tenemos, y luego hacer la prueba de la diferencia de medias. Listo, chicos, entonces eso, hasta ahí por lo menos quería llegar. Sé que es muy acelerado, pero si se han dado cuenta, muchas de las pruebas son análogas. Lo único que cambia es el estadístico de la prueba y la distribución de probabilidad que deben tener presente. Ya, de ahí el otro caso es análogo. Cuando las varianzas poblacionales son distintas, eso no lo voy a hacer, pero solamente les quiero indicar que en el estadístico de prueba con las varianzas poblacionales distintas, vamos a cambiar de color. En ese caso, cuando varianza 1 y varianza 2 son distintas, en ese caso también va a ser con una T-Student la prueba. ¿Qué cambia ahí? Que los grados de libertad ya no son determinados por el tamaño de la muestra, sino están determinados por esto de aquí, ¿no? Por esta relación, que es análogo a los demás casos que habíamos visto, intervalo de confianza o distribución muestral, ¿no? Este valor se aproxima al entero más cercano, ¿no? Siempre para escribir con este lápiz me sale en la letra muy pegada. Listo. Entonces, eso vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, la prueba de hipótesis es análoga al caso anterior. Tienen primero que probar cómo son las varianzas. Bueno, si van a aplicar de varianzas distintas, llegan a eso, entonces siguen este estadístico de prueba, ¿no? Listo, entonces acá nos quedamos. Solamente diría que hasta esta parte más o menos vamos a tomar para la práctica.
Esta proporción de diferencia de medias lo puedo dejar para el examen final. Sí, pues traten de revisarlo. Este material no le pasaba, pero nada más a Ana. No sé si Ana me puede confirmar. Está presente también. ¿Cómo, pero qué? ¿Qué, profesor? No, te pasé ese material, este último que mostré. A ver. Bueno, yo todo lo que envié lo pasé al grupo, pero a ver, Por si acaso te reenvío entonces. Te reenvío estos dos últimos que presenté. ¿Bien? Sí, profesor, mejor. No, creo que no me los envió. Ya, entonces eso te lo reenvío para que lo compartas con tu compañero. Ya, ok. Entonces, chicos, así quedamos. De nuevo les paso un link a compañera, o ahorita lo voy a tratar de crear, para que puedan apuntarse su nombre, ¿no? O en todo caso, más práctico, no sé si ustedes en el mismo link de ayer pueden crear en la siguiente en la parte inferior la asistencia de hoy día. No sé, podría ser más práctico para no estar creando otro link. Ya, entonces, ahorita estoy buscándolo, a ver. Estoy buscándolo. Entonces acá le cambiamos título nada más.